¿Qué te pasa, Muévete de aquí ahorita mismo. ¡Ey, tranquilo! No quiero broncas. Me estás buscando, ¿verdad? ¡Lárgate! Sábado por la tarde, 3:17, estacionamiento del centro comercial Paradise Valley en Scottsdale, Arizona. El sol del desierto brillaba implacable sobre el asfalto negro, el termómetro marcando 98 grados Fahrenheit, el tipo de calor de septiembre que convierte los autos estacionados en saunas y hace que cada superficie metálica queme al tacto. Era un día de compras típico de fin de semana, el estacionamiento casi lleno de SUVs y sedanes, familias entrando y saliendo de Nordstrom, parejas cargando bolsas de Whole Foods, adolescentes holgazaneando cerca de la entrada de Apple Store. Nadie prestaba atención particular a las cámaras de seguridad. CCTV montadas en postes altos alrededor del estacionamiento. Esos ojos electrónicos silenciosos que grababan constantemente en alta definición, capturando cada auto que entraba, cada persona que caminaba, cada interacción que ocurría en ese espacio público. Y en los próximos 4 minutos y 37 segundos, una de esas cámaras iba a grabar una confrontación que comenzaría por un espacio de estacionamiento y terminaría con un veredicto de $5 millones. Una lección brutal sobre cómo la ira incontrolada puede destruir tu vida en el tiempo que toma hacer una compra. Antes de continuar, comenta desde dónde estás viendo esto en el mundo, porque esta historia demuestra que las cámaras están en todas partes y la verdad eventualmente sale a la luz. Y si crees que mantener la calma vale más que ganar una discusión, si crees que la violencia nunca es la respuesta a problemas menores, suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de presenciar es un caso magistral de cómo la evidencia en video puede hacer justicia y cómo 4 minutos de ira pueden costarte todo. Sarah Chen tenía 32 años, trabajaba como diseñadora gráfica freelance, vivía en un apartamento modesto en Tempe con su novio y su gato. Esa tarde de sábado había ido al centro comercial Paradise Valley, un lugar donde normalmente no compraba porque era caro, fuera de su presupuesto habitual, pero su madre cumplía 60 años la próxima semana, y Sarah quería comprarle algo especial de Nordstrom, tal vez una bufanda bonita o un perfume de los que su madre nunca se compraría para sí misma. Había manejado 20 minutos desde su apartamento. Había dado vueltas por el estacionamiento durante 10 minutos buscando un espacio porque era fin de semana y el lugar estaba lleno. Y finalmente había visto uno, un espacio perfecto en la fila D, no muy lejos de la entrada, con sombra parcial de un árbol pequeño. Había puesto su señal, había comenzado a girar, y estaba a punto de retroceder hacia el espacio cuando otro auto aceleró desde la dirección opuesta, y se metió en el espacio que ella claramente estaba a punto de ocupar. Sarah se quedó ahí sentada por un momento, sorprendida. Había puesto su señal. Estaba obviamente esperando ese espacio. El otro conductor la había visto y se había metido de todos modos. El tipo de movimiento agresivo que te hace cuestionar si la gente tiene decencia básica. Respiró profundo, intentando decidir si valía la pena confrontar esto o simplemente encontrar otro espacio y seguir con su día. El estacionamiento estaba lleno, pero eventualmente encontraría algo. No valía la pena el drama, pero entonces el otro conductor salió del auto. Era un hombre de unos 45 años, alto, probablemente 6 pies 1, complexión fuerte, vestido en jeans y una camisa polo cara, lentes de sol de diseñador, el tipo de confianza casual que viene de nunca haber enfrentado consecuencias reales. Su nombre era Richard Thornton, aunque Sarah no sabía eso todavía. Lo que tampoco sabía era que Richard era un ejecutivo de bienes raíces que ganaba $300,000 al año, que vivía en una casa de 2 millones en Paradise Valley, que tenía un historial de 3 incidentes de ira al volante reportados pero nunca procesados, y que en 4 minutos su vida entera colapsaría por decisiones que estaba a punto de tomar. Sarah bajó su ventana. «Disculpe, señor, ese era mi espacio». Tenía mi señal puesta. Richard ni siquiera la miró. Siguió caminando hacia la entrada del centro comercial como si ella fuera invisible, como si su reclamo fuera tan irrelevante que no merecía reconocimiento. Sarah sintió la frustración creciendo, pero intentó mantenerse educada. «Señor, estaba esperando ese espacio. Usted me vio esperando». Richard se detuvo, se giró, caminó de vuelta hacia el auto de Sarah. Se inclinó hacia su ventana, demasiado cerca, invadiendo su espacio.
Escucha, princesa, el que llega primero lo toma. Yo llegué primero. Búscate otro lugar. No, usted no llegó primero, respondió Sarah, sintiendo cómo su voz subía pese a intentar mantenerse calmada. Yo estaba aquí con mi señal puesta. Usted aceleró y se metió. Deberías haber sido más rápida, dijo Richard con una sonrisa desagradable. Tal vez la próxima vez. Sarah debió haberlo dejado ir ahí. Debió haber subido su ventana, encontrado otro espacio, comprado el regalo para su madre, ido a casa. El espacio de estacionamiento no valía esto. Pero algo en su tono, en esa palabra princesa, en la manera en que la descartaba, encendió algo en ella. No voy a moverme hasta que usted salga de mi espacio. La sonrisa de Richard desapareció. ¿Qué dijiste? Dije que no me voy a mover. Ese es mi espacio y usted lo sabe. Lo que Sarah no podía ver desde su posición era la cámara C. C te ve montada en el poste a 20 metros de distancia, su lente apuntando directamente a ese espacio de estacionamiento, grabando en 1080p a 30 cuadros por segundo, capturando cada palabra que se decía, cada expresión en sus caras, cada movimiento que estaban a punto de hacer. Tampoco podía ver a Richard apretando sus puños, la vena en su cuello empezando a sobresalir, ese cambio, particular en el lenguaje corporal que precede a la violencia. Richard se alejó del auto. Por un segundo, Sarah pensó que se iba, que había ganado, pero entonces lo vio dar la vuelta, acercándose a su puerta del conductor. «Abre la puerta», ordenó. Sarah sintió miedo real ahora. «No, abre la maldita puerta. Vamos a resolver esto. Voy a llamar a la policía», dijo Sarah, alcanzando su teléfono. Eso fue cuando Richard perdió completamente el control. Agarró la manija de la puerta, tirando violentamente. La puerta de Sarah estaba con seguro, pero Richard tiraba tan fuerte que el auto entero se sacudía. «¡Sal del auto!», gritaba. «¡Sal ahora!». Sarah comenzó a marcar el 911, sus manos temblando. Richard vio el teléfono, vio lo que estaba haciendo, y escaló más. Comenzó a golpear su ventana con el puño, golpes duros que hacían que el vidrio temblara, su cara contorsionada en rabia, gritando obscenidades que Sarah podía escuchar incluso con la ventana cerrada. Una mujer que caminaba a su auto se detuvo, mirando con horror. Un hombre saliendo de la tienda vio la escena, comenzó a caminar más rápido hacia ellos. «Oye, déjala en paz», gritó. Richard lo ignoró. Ahora estaba pateando la puerta del auto de Sarah, golpes fuertes que abollaban el metal, dejando marcas que costarían miles reparar. La cámara CCTV grababa cada patada, cada golpe, cada segundo de esta escalada de hombre de negocios respetable a agresor violento. Sarah había logrado conectar con el 911. «Estoy en el estacionamiento de Paradise Valley», gritó al teléfono. «Un hombre está atacando mi auto. Necesito ayuda ahora». Richard escuchó esto y algo en su cerebro finalmente calculó que esto había ido demasiado lejos. Se alejó del auto, manos arriba, en ese gesto universal de no hice nada malo. Caminó rápidamente hacia su propio auto, un Audi A6 gris, se subió, arrancó el motor. Pero ya era demasiado tarde. 3 personas con teléfonos celulares habían grabado partes de la confrontación. La cámara CCTV había grabado todo, y la policía de Scottsdale estaba en camino. Sarah se quedó en su auto, el motor todavía en marcha, temblando por la adrenalina. Miró su puerta, vio las abolladuras profundas donde Richard la había pateado, vio los rasguños donde sus zapatos habían marcado la pintura, miró a su alrededor, vio a la gente mirando, algunos acercándose preguntando si estaba bien. El primer oficial de policía llegó 7 minutos después, luego otro. Tomaron la declaración de Sarah. Tomaron declaraciones de los 3 testigos. Fotografiaron el daño al auto de Sarah. Y luego hicieron lo más importante. Fueron al centro comercial y solicitaron el video CCTV. El gerente de seguridad del centro comercial los llevó a la sala de monitoreo. Retrocedieron el video a las 3:17. Vieron todo en la pantalla. Vieron a Sarah esperando con su señal puesta. Vieron a Richard acelerando y robando el espacio. Vieron la confrontación inicial, educada por parte de Sarah, agresiva por parte de Richard. Vieron a Richard jalando la manija de la puerta. Vieron los golpes a la ventana. Vieron las patadas a la puerta.
Vieron todo, cristalino, irrefutable, capturado en video de alta definición con marca de tiempo y todo. Los oficiales se miraron. Esto es agresión, dijo uno. Posiblemente agresión agravada. Daño criminal a propiedad. Vamos a arrestarlo. Richard Thornton fue arrestado en su casa esa noche. Abrió la puerta esperando ver a un vecino o tal vez un paquete de Amazon. En lugar de eso, vio a 2 oficiales de policía con una orden de arresto. Señor Thornton está arrestado por agresión agravada y daño criminal a propiedad. Tiene derecho a permanecer en silencio. La expresión de shock en la cara de Richard habría sido cómica si no fuera tan seria. Tiene que ser un error. ¿Qué agresión? Yo no agredí a nadie. Señor, tenemos video. Tenemos testigos. Tenemos evidencia. Dele la vuelta. Lo esposaron en su propia entrada. Su esposa mirando desde la puerta con horror. Sus vecinos asomándose por las cortinas. Su reputación en su vecindario de élite destrozándose en tiempo real. Lo llevaron a la estación. Lo ficharon. Lo procesaron. Tomaron sus huellas y su foto como criminal común pese a su traje caro y su casa de 2 millones. Mientras tanto, Sarah estaba en casa procesando lo que había pasado. Su novio Mark había llegado al centro comercial cuando ella llamó. Llamó llorando. La había llevado a casa. Había escuchado la historia completa. Deberías demandar, dijo. Ese tipo te atacó, dañó tu auto, te aterrorizó. Necesitas un abogado. Sarah no estaba segura. Nunca había demandado a nadie. No era ese tipo de persona. Solo quería olvidar que esto pasó. Pero entonces pensó en Richard caminando libre, haciendo esto a otra persona. Alguna otra mujer sola en un estacionamiento que tal vez no tendría testigos, que tal vez no podría defenderse. Pensó en su cara, cuando la llamó princesa, cuando descartó su reclamo legítimo como si ella no importara. Pensó en cómo se había sentido, atrapada en su auto mientras este hombre la atacaba. Ese miedo visceral que todavía sentía cada vez que cerraba los ojos. Sí, dijo finalmente, voy a demandar. El abogado que contrató se llamaba Jennifer Ramos, socia en un bufete que se especializaba en agresión y daños personales. Escuchó la historia de Sarah, vio el video CCTV que los oficiales habían compartido, leyó los informes policiales y supo inmediatamente que tenía un caso sólido. Señorita Chen, dijo, este hombre la agredió sin provocación sobre un espacio de estacionamiento. Tenemos su ataque grabado en video desde múltiples ángulos. Tenemos testigos, tenemos su arresto. Vamos a hacerlo responsable. La demanda se presentó 3 semanas después. Sarah Chen contra Richard Thornton. Las alegaciones incluían agresión agravada, imposición intencional de angustia, emocional, daño a propiedad y algo más que sorprendió a Sarah cuando Ramos lo explicó. Daños punitivos diseñados no solo para compensarla, sino para castigar a Richard por conducta tan atroz que la sociedad necesitaba enviar un mensaje. Ramos solicitó $5 millones, medio millón en daños compensatorios por el auto dañado, gastos médicos por la terapia que Sarah ahora necesitaba para TPT, salarios perdidos porque no podía concentrarse en su trabajo freelance, y $4.5 millones en daños punitivos porque el comportamiento de Richard fue tan extremo, tan injustificado, tan peligroso que necesitaba ser castigado más allá de simplemente pagar reparaciones. Richard contrató a su propio abogado, un litigante de defensa caro que inmediatamente intentó minimizar todo. Fue una discusión que se salió de control, argumentó. Mi cliente no la tocó, solo golpeó su auto. Eso es daño a propiedad como mucho, no agresión agravada. Y $5 millones es ridículo por un auto abollado. Pero entonces Ramos jugó el video CCTV en la deposición. Reprodujo los 4 minutos 37 segundos completos. Mostró a Richard robando el espacio. Mostró su lenguaje corporal agresivo. Mostró los golpes, las patadas, la rabia descontrolada. Congeló el cuadro en la cara de Sarah, visible a través del parabrisas, ojos grandes de miedo, teléfono en la mano temblando mientras llamaba al 911. Este es el hombre que usted dice que solo tuvo una discusión que se salió de control, dijo Ramos. Este hombre atacando violentamente a una mujer sola en su auto porque ella tuvo la audacia de señalar que él robó su espacio de estacionamiento. Esto no es daño a propiedad. Esto es un hombre de 45 años perdiendo control total sobre nada, aterrorizando a alguien que pesa la mitad que él.
usando su tamaño y su género para intimidar porque sabía que podía. El abogado de Richard no tuvo respuesta. El video hablaba por sí mismo. Durante la fase de descubrimiento, algo más salió a la luz. Richard Thornton tenía un historial. En 2016 había sido reportado por ir al volante, cortando a otro conductor y luego siguiéndolo a su casa, gritando amenazas. No se presentaron cargos porque el otro conductor tuvo miedo de represalias. En 2018 había tenido una confrontación con un vecino sobre un árbol. Había escalado a gritos y empujones, terminó con el vecino obteniendo una orden de restricción temporal. En 2020 había sido expulsado de un restaurante por gritarle a un mesero. Había tenido que ser escoltado por seguridad. Esto no era un hombre que tuvo un mal día. Era un hombre con patrón de no poder controlar su temperamento, de usar su tamaño y su estatus para intimidar a otros, de creer que las reglas no aplicaban a él porque era rico y exitoso. Ramos presentó todo esto como evidencia de que Richard era peligroso, que los daños punitivos no eran excesivos, sino necesarios para finalmente enseñarle una lección que su dinero y su posición habían dejado que evitara toda su vida. El caso fue a juicio 14 meses después del incidente. El tiempo había pasado, pero para Sarah, los recuerdos seguían frescos, grabados en su mente como el video estaba grabado en el disco duro del centro comercial. 14 meses de terapia, de pesadillas, de evitar estacionamientos cuando podía, de sentir su corazón acelerarse cada vez que un hombre se acercaba a su auto con lenguaje corporal agresivo. 14 meses de reconstruir su sensación de seguridad, de recordarse que no todos los hombres eran como Richard, de intentar recuperar la persona que era antes de ese día en Paradise Valley. La sala del tribunal en el centro de Phoenix estaba llena desde el primer día. Esto había dejado de ser simplemente Sarah Chen contra Richard Thornton. Se había convertido en algo más grande, un símbolo. Organizaciones de defensa de mujeres enviaron. Observadores, activistas contra la violencia doméstica llenaron la galería pública. Reporteros de 6 medios de comunicación diferentes tomaron asientos designados en la sección de prensa. Todos querían ver si una mujer que había sido atacada por un hombre rico y poderoso sobre algo tan trivial como un espacio de estacionamiento podría obtener justicia real, o si el dinero y el estatus de Richard lo protegerían como siempre habían hecho. El primer día, Ramos presentó su caso de apertura con una claridad que dejó al jurado sin aliento. Les dijo exactamente lo que iban a ver. Les dijo sobre Sarah, diseñadora gráfica ordinaria, yendo a hacer una compra ordinaria para su madre. Les dijo sobre Richard, ejecutivo que ganaba $300,000 al año, que vivía en una casa de 2 millones, que pensaba que las reglas no aplicaban a él. Les dijo sobre el espacio de estacionamiento, sobre la escalada, sobre el ataque. Y luego dijo algo que se quedaría con el jurado durante todo el juicio. Este caso, les dijo, no es realmente sobre un espacio de estacionamiento. Es sobre un hombre que creyó que podía intimidar a una mujer porque era más grande, más fuerte, más rico. Es sobre un hombre cuya primera reacción ante ser cuestionado fue violencia. Y es sobre qué tipo de sociedad queremos ser. Una donde la gente como Richard puede perder el control y atacar a otros sin consecuencias reales. O una donde las acciones tienen resultados, donde la evidencia importa, donde $5 millones es el precio de 4 minutos de ira incontrolada. El video CCTV se reprodujo en una pantalla masiva montada en la pared de la sala del tribunal. La calidad era impresionante, cada detalle visible. El jurado vio exactamente lo que pasó, segundo por segundo, ángulo perfecto, audio claro cuando estaban lo suficientemente cerca de la cámara. Vieron a Sarah manejando lentamente por el estacionamiento, su señal de giro parpadeando claramente visible, posicionándose, para retroceder hacia el espacio vacío. Vieron el Audi de Richard acelerando desde la otra dirección, metiéndose agresivamente en el espacio que Sarah obviamente estaba a punto de tomar. Vieron a Sarah detenerse, confundida, procesando lo que acababa de pasar. Vieron a Richard salir de su Audi, alto, confiado, caminando hacia la entrada del centro comercial sin mirar atrás, como si lo que acababa de hacer fuera perfectamente normal. Vieron a Sarah bajar su ventana, claramente hablando, aunque el audio no captaba sus palabras desde esa distancia. Vieron a Richard ignorarla al principio, luego detenerse, girar, caminar de vuelta.
Aquí fue donde el video se volvió más dramático. La cámara captó a Richard inclinándose hacia la ventana de Sarah. Su lenguaje corporal agresivo, invasivo. Captó cuando él se alejaba, cuando ella pensó que había terminado. Luego captó cuando dio la vuelta, acercándose a su puerta del conductor con propósito claro. El audio se volvió audible, cuando Richard comenzó a gritar: «Abre la puerta, sal del auto». El jurado podía escuchar su voz, el tono amenazante, la ira apenas contenida. Vieron a Richard agarrando la manija de la puerta, jalando con tanta fuerza que el auto entero se sacudía visiblemente en el video. Vieron a Sarah adentro, su cara visible a través de la ventana, ojos grandes, alcanzando su teléfono. Vieron los golpes, puño de Richard contra la ventana del auto, 1, 2, 3 veces, golpes tan fuertes que el vidrio temblaba, golpes que fácilmente podrían haber roto el vidrio si hubiera continuado. Vieron su cara contorsionada en rabia, completamente fuera de control, un hombre de negocios profesional transformado en agresor violento en cuestión de minutos. Luego vinieron las patadas. Richard pateando la puerta del conductor, patadas duras con zapatos de cuero caros que dejaban abolladuras profundas en el metal. Una patada, 2 patadas, 3 patadas. El jurado podía ver el metal abollándose con cada impacto. Podían ver cómo el auto entero se movía con la fuerza. Vieron a testigos comenzando a acercarse. Vieron a un hombre gritándole a Richard que parara. Vieron a Richard finalmente alejándose cuando se dio cuenta de que Sarah estaba en el teléfono con el 911. Cuando calculó que esto había ido demasiado lejos, incluso para él. El video terminó con Richard manejando fuera del estacionamiento en su Audi, huyendo de la escena antes de que llegara la policía. Sarah todavía estaba sentada en su auto, claramente conmocionada, testigos reuniéndose alrededor preguntando si estaba bien. Cuando las luces de la sala se encendieron de nuevo, varios miembros del jurado se veían visiblemente afectados. Una mujer en la primera fila tenía lágrimas en los ojos. Un hombre en la segunda fila negaba lentamente con la cabeza, su expresión de disgusto claro. Habían visto evidencia antes en casos, pero rara vez algo tan claro, tan completo, tan irrefutablemente condenatorio. Ramos no se detuvo ahí. Presentó el testimonio del gerente de seguridad del centro comercial que explicó cómo funcionaban las cámaras que CCTV, cómo grababan continuamente, cómo los archivos se almacenaban por 90 días antes de ser sobrescritos. Explicó que este video particular había sido preservado inmediatamente cuando la policía lo solicitó, que no había sido editado, que lo que el jurado vio era exactamente lo que pasó. Presentó a los 3 testigos civiles que habían estado presentes, la mujer que había gritado cuando vio a Richard atacando el auto. Testificó que nunca la había visto algo así, un hombre adulto perdiendo completamente el control sobre un espacio de estacionamiento. Describió cómo Sarah se veía aterrorizada, cómo el auto entero se sacudía con los golpes de Richard, cómo ella pensó que él iba a romper el vidrio y arrastrar a Sarah fuera. El hombre que había intentado intervenir testificó. Dijo que cuando le gritó a Richard que parara, Richard lo miró con tal odio que él honestamente pensó que podría ser el siguiente. Dijo que solo el hecho de que otras personas estaban llegando hizo que Richard finalmente retrocediera. Ramos presentó al oficial de policía que había respondido a la llamada. Describió encontrar a Sarah todavía en su auto, temblando, apenas capaz de hablar coherentemente. Describió fotografiar el daño al auto, abolladuras tan profundas que el metal estaba permanentemente deformado. Describió buscar a Richard, arrestarlo, su completa shock de que hubiera consecuencias. Presentó al psicólogo que había estado tratando a Sarah por TPT los últimos 14 meses. El doctor explicó que Sarah había desarrollado ansiedad severa relacionada con estacionamientos, con confrontaciones, con hombres que se acercaban a su auto. Explicó que había tenido pesadillas recurrentes donde Richard rompía su ventana, donde el ataque no se detenía. Explicó que había perdido su sensación básica de seguridad en espacios públicos, esa creencia fundamental de que podía hacer mandados sin ser atacada. El testimonio más poderoso vino de Sarah misma. Ramos la guió cuidadosamente a través de los eventos de ese día. Sarah describió cada detalle con una claridad dolorosa. La búsqueda del espacio de estacionamiento, encontrar uno finalmente,
la sorpresa cuando Richard se lo robó, su decisión de decir algo porque era lo correcto, porque ella había estado esperando, porque pensó que él entendería si se lo señalaba. Describió la primera vez que él le habló, esa palabra princesa escupida con tanto desdén que dejó claro exactamente lo que él pensaba de ella. No era sobre el espacio de estacionamiento en ese punto, dijo. Era sobre ponerme en mi lugar. Era sobre mostrarme que él era más importante, que su tiempo valía más, que yo no importaba. Describió el terror cuando él comenzó a atacar su auto. Yo estaba atrapada, le dijo al jurado con voz quebrada. Él era mucho más grande que yo, estaba furioso. Y yo estaba encerrada en ese auto sabiendo que si él rompía el vidrio, si abría esa puerta, yo no podría detenerlo. No sabía qué iba a hacer. No sabía si me iba a lastimar. Solo sabía que estaba completamente impotente. Describió el después. Cómo no podía ir al supermercado sin ataques de pánico. Cómo había dejado de ir al centro comercial completamente. Ni siquiera podía manejar cerca de Paradise Valley sin sentir su corazón acelerarse. Cómo su trabajo había sufrido porque no podía concentrarse, porque estaba constantemente distraída por recuerdos intrusivos de ese día. Y describió la rabia que sentía, no solo hacia Richard, aunque ciertamente hacia él, sino hacia un sistema que había dejado que hombres como él salieran sin consecuencias por tanto tiempo que pensaban que eran intocables. Rabia hacia una sociedad que le decía a las mujeres que se quedaran calladas, que no causaran problemas, que dejaran ir las cosas pequeñas, hasta que esas cosas pequeñas escalaban a violencia y entonces era demasiado tarde. Cuando Ramos le preguntó qué quería del jurado, Sarah miró directamente a los 12 hombres y mujeres que decidirían su caso. Quiero que Richard sepa que sus acciones tienen consecuencias, dijo. Quiero que la próxima vez que un hombre como él sienta esa rabia creciendo, recuerde este caso y se detenga. Y quiero que otras mujeres como yo sepan que pueden defenderse, que pueden luchar, que el sistema a veces funciona si tienes evidencia y persistencia. Richard testificó también, aunque su abogado claramente prefería que no lo hiciera. Pero Richard insistió, convencido de que podía explicarse, de que podía hacer que el jurado entendiera que esto fue solo un malentendido que se salió de control. Fue un desastre. Cada respuesta que daba lo hacía verse peor. Cuando intentó minimizar diciendo que solo golpeó su auto, no a ella, Ramos le preguntó si eso hacía que fuera aceptable. Cuando intentó explicar que estaba teniendo un mal día, Ramos preguntó si sus malos días justificaban aterrorizar a extraños. Cuando intentó decir que Sarah exageró su miedo, Ramos reprodujo el video otra vez mostrando su cara claramente aterrorizada. La pregunta que lo destruyó vino hacia el final del contrainterrogatorio. Señor Thornton, Ramos dijo con voz tranquila pero afilada. En algún momento durante esos 4 minutos, en algún punto mientras golpeaba y pateaba el auto con una mujer asustada adentro, se detuvo y pensó tal vez esto ha ido demasiado lejos. Tal vez debería parar. Richard dudó. Esa duda fue todo lo que el jurado necesitaba ver, porque la respuesta honesta era no. No se detuvo, no pensó, no consideró que Sarah era un ser humano merecedor de respeto y seguridad. Solo sintió rabia y la expresó sin restricción porque nunca antes había tenido que enfrentar consecuencias reales. No respondió la pregunta verbalmente, pero su silencio era la respuesta. El jurado deliberó 9 horas repartidas en 2 días. Durante esas 9 horas, Sarah esperó en una sala de conferencias del bufete de Ramos, incapaz de comer, incapaz de concentrarse, apenas capaz de respirar. Mark estaba con ella, sosteniéndole la mano, recordándole que sin importar lo que pasara, ella había sido valiente, había luchado, había hecho lo correcto. Cuando finalmente llegó la llamada, el jurado había llegado a un veredicto. Sarah sintió que podría vomitar. Caminó de vuelta a la sala del tribunal con piernas temblorosas. Se sentó junto a Ramos. Miró a Richard sentado en la mesa de la defensa, su cara cuidadosamente neutral, pero sus manos apretadas en puños blancos. El portavoz del jurado se puso de pie. Era un hombre de mediana edad, maestro jubilado, que había tomado notas meticulosas durante todo el juicio. Leyó el veredicto con voz clara y firme. En el asunto de Sarah Chen contra Richard Thornton encontramos al demandado culpable de agresión agravada, culpable de imposición intencional de angustia emocional,
culpable de daño criminal a propiedad. Sara dejó escapar un sollozo. Ramos puso una mano en su hombro. En cuanto a daños, continuó el portavoz, otorgamos a la demandante $500,000 en daños compensatorios y $4.5 millones en daños punitivos, para un total de $5 millones. La sala explotó. Reporteros corrieron hacia afuera para llamar a sus editores. Los activistas en la galería aplaudieron hasta que el juez golpeó su mazo pidiendo orden. Sara enterró su cara en sus manos y lloró. 14 meses de tensión y miedo y lucha finalmente liberándose. Intentó apelar. El juez rechazó la apelación. El veredicto se mantuvo. Richard pagó cada centavo de esos 5 millones. Sara usó el dinero para varias cosas. Pagó sus deudas estudiantiles. Compró una casa pequeña. Donó $500,000 a organizaciones que ayudan a víctimas de violencia. Y guardó el resto, seguridad financiera que nunca pensó que tendría. Todo porque se defendió, porque insistió en rendición de cuentas, porque el video CCTV capturó la verdad. Richard Thornton perdió todo. Su casa, vendida para pagar el juicio. Su reputación, destruida cuando la historia llegó a las noticias. Su trabajo, porque la firma de bienes raíces decidió que un ejecutivo con condena por agresión agravada no representaba bien su marca. Su matrimonio, porque su esposa se divorció después de ver quién era realmente. 3 años después, Sara todavía piensa en ese día, pero ahora cuando cuenta la historia, no es con miedo sino con propósito. Habla en eventos sobre violencia y responsabilidad. Muestra el video CCTV como evidencia de por qué las cámaras importan, por qué la documentación importa, por qué defenderte importa, y cada vez termina con la misma lección. Richard perdió $5 millones, su casa, su carrera, su familia, todo por un espacio de estacionamiento que ni siquiera necesitaba. Había otros espacios. Podría haber conducido 30 segundos más y encontrado uno, pero su ego no lo dejó. Su necesidad de ganar, de dominar, de poner a esta mujer en su lugar, destruyó su vida. Y la evidencia en video aseguró que no pudiera mentir sobre ello, no pudiera minimizarlo, no pudiera escapar de las consecuencias de sus propias acciones. Si esta historia te impactó, si crees que la violencia sobre problemas menores nunca está justificada, si crees que las cámaras de seguridad son herramientas de justicia, dale like. Compártelo con alguien que necesite entender que 4 minutos de ira pueden costar todo. Suscríbete porque seguimos mostrando cómo la tecnología y la persistencia exponen la verdad y cómo la justicia, aunque lenta, eventualmente llega. Comenta diciéndome si has presenciado confrontaciones que escalaron innecesariamente, si crees que los daños punitivos fueron justos, si piensas que Richard aprendió su lección. Porque mientras haya cámaras grabando y víctimas dispuestas a luchar, el abuso de poder tiene consecuencias. Y esas consecuencias, como Richard aprendió, pueden ser devastadoras. Gracias por ver.